Bienvenidos al podcast Amor Socioambiental, Personas Triple Impacto, donde vamos a estar conversando hoy en día con un invitado de lujo, Gerardo Wigner. Vamos a estar hablando sobre esa pasión que hace que realmente hagamos cosas dentro del día a día que a veces nos pueden incluso cansar de más, pero nos mueven porque es una pasión increíble. Así que bienvenido, Gerardo. Muy bien, pues muchas gracias, Paola, por la invitación. Encantado de conversar contigo sobre estos temas. Me gusta el título de los podcasts, lo que estás haciendo, y encantado de poder compartir y conversar sobre estos temas. Gracias. Maravilloso. Gerardo, bueno, yo sé que, claro, eres bien conocido en general, llevas una trayectoria increíble en todo lo que tiene que ver con comercio justo, eh, trabajado mucho con banca ética y hoy en día, bueno, haces varios seminarios, ¿cierto?, que tienen que Ujú. ver con estos temas. Sin embargo, puede haber muchas personas que no te conozcan y por eso me gustaría si nos pudieses contar un poquito de ti. ¿Cómo partiste en este mundo del comercio justo y cómo fue en el fondo como ese inicio? Muy bien, pues, gracias por la pregunta, porque me remonta a los anhelos iniciales, ¿ah? Yo cuando estaba estudiando, yo soy ingeniero civil industrial, y cuando estaba estudiando en la universidad, tenía, en los años 80 además de esto, tenía una inquietud muy fuerte social en términos de apreciar la realidad que estaba viviendo el país, que era bastante compleja, y cómo podía yo, a partir de mi profesión, ser un real aporte a una mejor sociedad. Era un cuestionamiento permanente que yo tenía y que quería plasmar en el trabajo que se me presentase. Entonces, lo fui pensando, meditando, en fin, y también intencionando, ¿ah? Buscando organizaciones, en fin, que pudiesen tener proyectos que tuviesen mayor sentido cuando yo ya estaba por terminar la universidad. Y cuando terminé, hice un magíster también en ingeniería económica y empecé a buscar trabajo. Me encontré con la USEC, la Unión Social de Empresarios Cristianos. Traté de conocer un poco lo que había ahí. Y justo en ese momento, justo, ocurrió que estaban un par de empresarios pensando en el desarrollo de un proyecto que apoyara a pequeños productores en la obtención de mejores mercados, ya que el mercado nacional estaba muy restringido, estamos hablando del año 88, cómo poder generar un espacio de mercado, de comercialización a pequeños productores. ¿Y por qué? Porque de esa manera se genera más empleo, más el empleo que el capital que trabajan en pequeñas organizaciones productoras, pequeños artesanos, etcétera. Y justo estaban iniciando la idea y ahí estaban buscando a alguien que se hiciera cargo de desarrollar el proyecto. Y yo me presenté, al final hubo un buen feeling, o había otros postulantes, obviamente, pero finalmente me eligieron a mí. Y eso, para hacer el cuento más corto, dio inicio a lo que fue después la primera empresa de comercio justo del país. Yo me volqué muy fuertemente a ver qué tipos de productos había, qué artesanos, pequeños productores en el país que generaban algunos productos de buena calidad y que a través de obtener mejores mercados iban a fomentar más empleo. Ese era el objetivo. Y empecé también al mismo tiempo, en paralelo, a buscar mercados en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Japón, Australia, etcétera. Empecé a investigar y ahí me encontré con el movimiento de comercio justo, Fair Trade Internacional, y me di cuenta que lo que nosotros estábamos haciendo coincidía con los principios del Fair Trade o del comercio justo. Y por eso esa plataforma de comercialización se fue transformando en una entidad de comercio justo y que fue la primera empresa de comercio justo del país. Y ahí yo fui gerente y gestor durante 25 años. Llegamos a apoyar a casi 500 pequeños productores en todo el país, exportando a 30 países, no solo con producción artesana, sino que después empezamos a incorporar productos de la pequeña agricultura familiar campesina, en fin, empezamos a exportar vino, nueces, aceite de oliva,
productos procesados como mermeladas de distintos tipos, miel, etcétera. Y fue una exportadora, como te digo, estuve 25 años ahí, que tenía este sentido de cómo, que es el sentido del comercio justo, digamos, Claro, cómo claro. generar el mejor precio posible a los pequeños productores tratando de encontrar mercado para ellos, un mercado que fuese sensible, no solo a el producto en su calidad, sino que todo lo que hay de cadena de valor. ¿Quién lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿Y cuál es el beneficio que obtiene esos productores por trabajar bajo ese esquema? Entonces ese fue mi inicio. Después seguí trabajando, después ya, como había pasado mucho tiempo, decidí empezar a hacer alguna actividad de docencia sobre el tema y empezaron a interesar mucho las economías sociales o nuevas economías y me empecé a meter en cada una de ellas. Formamos la Asociación por la Economía del Bien Común, trayendo a Christian Felber. Trabajé después en Proqualitas, que es una consultora que apoyó todo ese proceso, una consultora que empezó a incorporar las temáticas de sostenibilidad hace más de 10 años, cuando pocas personas hablaban de este tema. Y junto con eso se fue formando esta idea de crear un banco ético, o sea, un banco que pudiese solamente generar crédito a organizaciones y empresas que generan un impacto positivo. Entonces, volviendo a lo inicial, y perdona lo largo, mi No, está súper motivación ha bien, me sido encanta. siempre, claro, mi motivación y la pasión ha sido siempre cómo hacer de mis conocimientos, de mis talentos, de lo que pude eh, ser privilegiado en conocer, concretamente llevarlo a la práctica y en estos últimos años también a la docencia para poder transmitir toda esa experiencia de distintos proyectos, distintas formas de hacer, valorando también otros esquemas como el cooperativismo, las empresas B, la economía colaborativa, circular, etcétera, la economía regenerativa recientemente. Y en este último tiempo ha sido muy bonito también el trabajo como de docencia, de ir plasmando todos estos conocimientos y experiencias en aprendizaje hacia estudiantes de pre y posgrado para su mejor formación. Entonces, todos esos temas me apasionan, me motivan fuertemente, creo que tienen sentido porque necesitamos una sociedad, por un lado, que sea más justa, más solidaria, más equitativa, pero también más respetuosa de nuestros límites planetarios, de este mundo que se nos ha regalado por un determinado tiempo y que tenemos que cuidarlo, respetarlo y no aprovecharnos de él de la manera muy mala en la que se ha hecho hasta el minuto. ¿M? Entonces Tremendo, eso. tremendo. Es que de verdad agradezco que hayas contado como toda la historia, porque es, pero tremenda trayectoria la que has hecho y que claramente, en el fondo, como tú dices, estuviste en el lugar preciso, en el momento indicado, con la intención, las ganas, ¿cierto?, de querer hacer algo diferente. Sí, Y se dieron las condiciones, ¿cierto? Y sí, pudiste ir creciendo y ayudando en el fondo también a muchas personas sí, con toda esta intención de tu parte de poder crear un comercio justo. O sea, realmente es algo muy bonito porque no solamente uno es como que crece desde el ego, ¿cierto? Sino que solo uno lo va dejando de lado y puedes trabajar realmente eh, haciendo lo que te gusta, pero también claro. ayudando a muchas personas. Sí, mira ahí, Pau, es súper interesante y yo creo realmente que cuando uno está convencido de algo o cree que algo tiene valor, y eso lo puede dimensionar precisamente cuando tú te haces la pregunta, y esto no lo digo yo, lo aprendí de Christian Wall, que es un economista, un pensador, que ha trabajado bastante sobre temas regenerativos hace poco, es cuando tú dices, esta actividad que voy a desarrollar y me hago la pregunta, ¿me sirve a mí mismo? ¿Le sirve a la sociedad? ¿Le sirve al planeta? Entonces, yo rebobinando un poco, me di cuenta que esa intención, que en su momento respondía a esas preguntas sin darme cuenta. Entonces,
a partir de conocer estas preguntas de cualquier actividad, me sirve a mí, le sirve a la sociedad y le sirve al planeta, ¿cómo le sirve? Eh, y tú tienes realmente convencimiento de que eso va adelante y haces todo lo posible que está en tu mano para buscar, vas a encontrar la respuesta, o sea, lo vas Mm. a lograr. Y eso es re interesante porque tiene que ver con la voluntad, con el anhelo de hacer cosas bajo este sentido, ¿ah? No, no cualquier Sí, sentido, sino que el sentido de estas tres preguntas. De esa manera, uno puede también discernir adecuadamente si es que lo que está pensando responde a esto o responde solamente a un interés particular y nada, entonces voy a hacer un casino juego, por decirte algo por el estilo, que en el fondo al planeta le sirve re poco. Entonces, eh, será legítimo, todo lo que quieras, pero no es algo que le sirva al planeta bajo ningún punto de vista. Entonces, esa es la intencionalidad. Y cuando se conjugan esos factores y uno busca, encuentra. ¿M? Entonces, pero para eso tiene que ser persistente, para eso hay que trabajar. Obviamente a veces la respuesta no es inmediata, tiene que irse dando a la medida que uno va realmente intencionando y queriendo que las cosas pasen. Entonces eso es lo que yo te diría que es lo que me ha animado y me he dado cuenta este último tiempo que así fue, sin tanta claridad de las mismas preguntas, de esa forma, pero ahora lo entendí como diciendo, efectivamente, esas eran mis inquietudes sin darme cuenta. claro, sí, sí, Eso, te entiendo. Conectando los puntos hacia atrás, ¿cierto? sí, sí, Y, y la verdad que hay algo, una frase que tú dijiste que yo siempre también la digo, que es el que busca encuentra. sí, Que hay que ser a exactamente, veces muy persistente y también y quizás estar abierto a distintas posibilidades, ¿cierto? Que quizás no siempre es como la idea que se te ocurrió, sino que hay que ir ahí cambiando. claro, Pero sí, como que estar abierto a esa posibilidad, abierto a nuevos caminos y buscando, po. El que busca claro. encuentra. Sí, ese es un poco el sentido, sí, Sí, oye Gerardo, y bueno, todo esto igual tú nos comentaste, ¿cierto? Que nació como un poco en tu ujú, época más universitaria. Pero es algo como esta intención tuya de querer como ayudar y crecer como de una forma intuitiva, ¿cierto? En comercio justo. ¿Tú sí. sientes que nació ahí o quizás viene desde antes, desde más chico? Bueno, en el fondo sí, claro. Desde niño tenía esta inquietud un poco con la formación en la familia y en el colegio. Siempre me inquietó la situación de la pobreza. Mi abuela, mi abuela materna, ella era descendiente francesa y me ayudó mucho también en hacerme preguntas y preguntarme sobre la sociedad en la cual vivía y cómo yo podía ayudar desde chico, en conversaciones muy buenas que tenía. Yo me encantaba ir a conversar con mi abuela, era como un libro abierto enorme. Ella vivió la época en que se buscó el voto femenino, ¿te fijas? Con Eliana Cafarena, Elena Cafarena, en esas épocas, y entonces tenía mucha inquietud social y me la transmitió muy fuertemente. También mi mamá, por otro lado, la responsabilidad por el lado de mi papá. Entonces, todo se conjugaron varias cosas que me hacían pensar desde chico cómo y yo también, por una formación también cristiana, en términos de decir, bueno, se me han dado algunos talentos, como a todas personas se les da, ¿qué hago yo con eso? ¿Los multiplico o los dejo guardados en un cajón? ¿Te fijas? Entonces, eso pesaba mucho en mi formación. Y continúo después en la universidad muy fuertemente, en términos de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Quiero solamente ganar plata? O sea, eh, y vivir un poco preocupado de eso, o quiero darle un sentido a la vida. Y eso fue como la búsqueda desde siempre y que he mantenido. O sea, no, de repente han habido pegas que se me han presentado y que podrían ser interesantes, pero no logro motivarme y prefiero pasar por el lado, ¿te fijas? Porque
porque no le encuentro sentido, porque Claro, no veo que eso aporte a algo. Entonces, son inquietudes personales, como así yo respeto a muchas personas que eh, obviamente tienen otras miradas, pero en mí ha sido eso, pues, esa como búsqueda intensa. Y también lo que ha sido muy bonito darme cuenta es que me gusta generar puentes, o sea, poder encontrar espacios entre personas que se pueden interrelacionar, que no se conocen y que eventualmente podrían, al conocerse, crear o generar iniciativas en conjunto. Eso me satisface mucho cuando me encuentro con esas realidades. Entonces, eso. Eh, y sí, fueron poder hacer. inquietudes desde niño, ¿eh? Sí, sí, Qué bonito. Claro, ¿no? Y está, me hace también mucho sentido lo que tú me comentas, como de poder ser puente, sí, que también en el fondo, a veces uno, claro, dice que puedo ayudar en algo, y, pero en ocasiones uno necesariamente no puede hacer algo no sé, por alguna situación que está pasando, etcétera, pero quizás conoces a alguien, no sé, que con otra persona y hacen match, exacto. y es tremendo en realidad finalmente, simplemente por ayudar a que otras personas se conocieran, quizás también te sientes mucho mejor porque porque se logró algo que capaz te llamaba la atención hacer, pero Mm, no era algo para ti necesariamente, claro, pero sí exactamente. ayudaste a que eso se llevara a cabo. Entonces es tremendo Sí. como ese nivel de colaboración que se va dando, a veces como de forma súper intuitiva. Muy bonito. Sí, no, sí, eso tiene mucho sentido y como te digo, satisface mucho cuando uno ve después, te juntaste con él y se logró y están haciendo un determinado proyecto o algo, o lo mismo que me pasa con muchos estudiantes. En los diplomados tenemos un diplomado hace como 12 años de Economía Social y Comercio Justo en la Alberto Hurtado, después otros diplomados más, ahora vamos a lanzar uno con la UNAV, ¿no es cierto? También, en la Universidad Andrés Bello eh, sobre sostenibilidad e innovación. Y cuando me encuentro con estudiantes con los cuales estudio y me dicen, oiga, profe, estoy haciendo tal cosa porque hubo un determinada experiencia o un mensaje que usted dio que me hizo sentido. Y yo me pregunto, ¿pero qué es lo que te dije que te hizo sentido? Te digo, pero... Y eso ha sido, es muy gratificante, eso no tiene precio. Y hoy día, y me dicen, yo hoy día estoy dedicado a tal cosa porque esa frase, esa palabra o esa experiencia me hizo clic y hoy día y tomé la decisión de ir adelante con determinado proyecto. Entonces, eso no tiene Sí, precio. Eso es tremendamente gratificante. Tú dices, uno puede aportar a cambiar el mundo en la medida que puede transmitir experiencia que puede ser significativa para otros sin darse cuenta. Es como sembrar sin saber dónde va a cosechar finalmente. Eh, claro, pero además siendo muy honesto en cuanto a no plantear las cosas, particularmente cuando estamos en la enseñanza o en la educación de este tipo de temas, expresiones de nuevas economías, experiencias sobre eso, etcétera, sino que también contando lo positivo, lo más difícil, lo que ha costado, cómo son los procesos, y no abandonar tempranamente algo sin haber hecho todas las búsquedas posibles, porque las cosas pueden caerse, pueden morir y es natural, digamos, puede ocurrir. Entonces, pero no desanimarse por eso. Entonces, yo creo que eso ha sido muy hermoso en la trayectoria, en el trabajo que me ha tocado desarrollar. Así que estoy muy contento de eso. Mm, Oye, Gerardo, y dentro justamente de lo que conversabas de que a veces, claro, puede haber caos. claro. No sé si hay alguna quizás historia, lo que te recuerde como justamente quizás alguna caída, algún caos del cual tuviste que salir y encontraste como una oportunidad de mejora. Bueno, claro, los últimos tiempos de la organización Comparte, se llama la Organización de Comercio Justo, fueron muy difíciles porque nos golpeó mucho la crisis subprime, la crisis del 2008,
porque los importadores nuestros tuvieron también dificultades. Fue una crisis global, algunos lo Claro, recordarán, de mucha presión, mucha angustia, y para los exportadores chilenos fue muy difícil. Yo me dedicaba prácticamente solo a exportar. Ahí empezamos a hacer iniciativas nacionales y ese periodo fue muy difícil. Eh, Tuvimos pérdidas, tuve que desvincular a gente, y yo llegó un minuto que quedé muy agotado, o sea, muy cansado, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que ya era el momento de dar un paso al costado porque se venían nuevas cosas. O sea, y eso también es importante porque uno cree que encuentra, claro, tiene un propósito en la vida, un sentido. Y uno dice, ya, esto es, ¿no es cierto? Y lo voy a canalizar por esta vía. Entonces, en este caso, esa exportadora que para mí era la vida entera, y ¿cómo se llama? Yo moría por esa organización, y después te das cuenta que llega un minuto en que hay que dar un paso más. Y esos pasos además pueden ser forzados en términos de decir, ya, tengo que darlo porque no no hay queda opción. otra. Claro, Pero sin embargo se te abren nuevas puertas en que el sentido y el propósito se mantiene y se canaliza a través de otros proyectos, otras iniciativas, etcétera. Entonces, tampoco, y es buena tu pregunta, porque en el fondo no hay que amarrarse a, a una estructura. Lo importante es el sentido y el propósito. La estructura, sí, esto es igual que como cuando un niño va creciendo. O sea, claro, claro, ocupas determinada ropa a los 2 años, pero esa ropa no te sirve a los 8 años. Entonces, obviamente tienes que ir modificando la estructura, tienes que ir modificando los procesos, tienes que ir modificando los tipos de alimentación, pensando en un ser humano, ¿eh? Lo claro, mismo claro. ocurre con el sentido y el propósito. Hoy día se canaliza con una determinada actividad y voy a fondo con eso, pero no es la estructura, no es el tipo de proyecto en particular No es lo la único forma, importante, sino que el resultado que eso genera. Y si llega un minuto en que ya no es, digamos, lo más adecuado, hay que abrirse a otras posibilidades, a otro tipo de proyectos, sin perder este sentido básico, que para mí era cómo generar con mis conocimientos y mis capacidades mejores posibilidades de empleo para gente más vulnerable, tener mayor equidad social, respeto al medio ambiente, fundamentalmente, o sea, preocupación por las cadenas de valor, la preocupación por la dignidad humana en toda la cadena de valor. Entonces, todo eso fue conformándose, y eso se puede canalizar a través de múltiples formas, ¿te fijas? Así claro, como claro, Claro, así como también hay gente que cree que hay una sola forma de hacer economía, y eso es un error tremendo. Hay múltiples formas de hacer economía, porque economía, desde Aristóteles, el sentido que tiene es eco, que es casa, y nomos, que es gestión. La gestión de una casa, y lo que busca un dueño o una dueña de casa es el bienestar de los habitantes de la casa. Por lo tanto, eh, dicho eso, la economía toca tierra en distintos, dependiendo de los lugares, de los territorios, de las situaciones, de distintas formas. Entonces, en un territorio será más relevante trabajar fuertemente una economía circular o una economía colaborativa. En otro territorio será mucho más relevante, dadas las condiciones sociales, trabajar más el comercio justo. En fin, o sea, eh, por sí, eso te digo que hay estar múltiples formas de abierto, sí. hacer. ¿Mm? Sí, Y a claro, las posibilidades, y quizás, claro, de todas maneras, y en todo aspecto finalmente, como ir encontrando este equilibrio, ¿cierto? Ir encontrando esta colaboración de que no todo siempre tiene que ser claro. una cosa en particular, sino que podemos ir Sí, conviviendo, ¿cierto? Dentro de distintas estructuras, ir viendo cómo colaborar entre ellas y así ir encontrando como el equilibrio, como dentro del claro. caos, ¿cierto? Exactamente. Sí, sí. No, Oye, buenísimo. Gerardo, y para ir igual cerrando y viendo un poco el tema de hoy en día, hoy, bueno, dentro de todo lo que nos has comentado, ¿cierto? Está toda esta intención de poder ayudar con este granito de arena y con lo que, con la vida, ¿cierto? En un fondo, con tu propósito, a generar un mejor lugar para vivir. Sí. Pero no sé si hay algo en particular
que quizás a ti te inspire hoy en día, lo que Mm. realmente, no sé, te mueve y tú dices, ya, ¿por qué me estoy dedicando a esto? Quizás con Sí. tanta pasión el día de hoy. Em, Mira, seguir un poco en la misma línea, quizás hoy día más intensamente, dado cómo nos hemos ido dando cuenta en los últimos, no sé, 10 años, 12 años, de em, cómo hemos eh, mal trabajado el planeta, o sea, cómo hemos hecho una economía lineal cuando tenemos recursos finitos, eso no tiene sentido, hemos perdido la noción. Entonces, me he ido dando cuenta más fuertemente de que para poder resolver muchos problemas sociales también, es importante que nuestra biodiversidad, nuestro ecosistema, estén sanos. O sea, hoy día tenemos una cantidad de sucesos migratorios, problemas, incluso vinculados a deterioro en las democracias, precisamente por el mal manejo que hemos tenido de los ecosistemas, de las comunidades, generando grandes problemas de, como te digo, movimiento de gente, falta de agua que obliga a la gente a moverse, desequilibrios sociales que tienen que ver con una forma inadecuada de pensar las cosas, la maximización de utilidad a todo evento, sin importar lo que pasa con el planeta, ni con las futuras generaciones, ni nada, sino que extraigamos lo más posible en el menor tiempo posible, maximicemos la utilidad. Eso creo que es tremendamente errado y tremendamente egoísta con las generaciones que vienen, o sea, egoísta con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la generación que viene. Uno no puede hipotecarle la vida a la generación que viene. Entonces, a partir de eso he ido entendiendo la necesidad muy potente de aportar a recursos, a proyectos que puedan ser regenerativos. Regenerativos en todo sentido, o sea, regenerar, que es lo que busca el desarrollo regenerativo, no solo regenerar suelos y poder volver a reforestar o fortalecer ecosistemas, la biodiversidad, o sea, preocuparse tanto de eso, más que el desarrollo económico entendido como el crecimiento por el crecimiento, que también nos genera grandes distorsiones, sino que más bien cómo podemos recrear esta naturaleza por un lado, y por otro lado, para lograrlo necesitas también articular comunidades, volver a regenerar tejido social, es decir, vinculación. El gran problema que tiene nuestra sociedad hoy día es que a veces vivimos en guetos, en comunidades muy separadas y no nos articulamos porque no hemos generado los puentes con otras comunidades, con otras personas que podemos sentir de repente que son diferentes y cómo mientras no generemos esos puentes, esos vínculos, para que cada comunidad se desarrolle, difícilmente vamos a progresar. Y eso significa un proceso de regeneración muy, muy importante. Eh, Articular, eso es interesante también, viene de articulare, latín, en que el verbo are significa ir al infinito en posibilidades. O sea, cuando nosotros podemos volver a regenerar esa articulación entre distintas comunidades, podemos ir al infinito en posibilidades. Y eso a mí me mueve todos los días. A tu pregunta, me mueve todos los días cómo ir generando esos puentes, esos vínculos, esos contactos que puedan volver a generar esas relaciones necesarias para que cada uno mantenga su identidad. No se trata de que tú pierdas tu identidad, sino que más bien respetándola, entendiendo que yo puedo aportar al otro y el otro también me puede aportar a mí. Y esa generación de confianza mayor va a lograr, obviamente, mayor paz, mayor justicia en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, etcétera. Entonces, esos son como las grandes motivaciones que tengo y de repente veo algunas noticias y me dan pena, me desazonan, pero por otro lado también hay múltiples noticias que no se ven, no se les da la relevancia que tienen y se trata de miles de personas, así como tú, ¿no es cierto, Paola? Que estás trabajando cada día con el anhelo de una mejor civilización, por eso que estás en el grupo de Ecocivilización y Agua también, el cual felicito por el trabajo y me siento muy orgulloso de ser parte de que me hayas invitado. Gracias. Em, Claro, porque también es un espacio que tiene mucho sentido
en esta misma idea que estamos conversando ahora. Entonces, eso es lo que te podría comentar ahora y que Oye, creo que... Ujú. disculpa, Sí. sí, y no, y te lo agradezco en el alma porque en realidad nos has dado, pero un tremendo podcast. Muy Así bien, pues. que, y Sí. esa era la intención, ¿no? Como poder conectar, poder saber un poquito más, ¿cierto? De quién es Gerardo, Muy de bien, pues. qué, más allá, ¿cierto? De lo que uno puede ver en un curso, pero qué es esa energía, Sí. porque también justamente esa energía que hoy en día nos has transmitido Ujú. también puede inspirar a otras personas, así como también me has inspirado a mí, para que uno agarre como más fuerza, ¿cierto? Y vamos adelante, en el fondo, vamos Sí, adelante pues. a crear una mejor sociedad, una mejor calidad de vida, ¿cierto? Para Mm. quienes estamos hoy y también para nuestros hijos, nuestros quizás nietos. eh, Porque desde ahí nace en el fondo la vida, ¿cierto? El amor, o Sí, sea, para que vamos en el fondo simplemente pensar en el hoy cuando tenemos claro. a seres también queridos Sí, que van a seguir por mucho, por más tiempo y ese amor, ¿cierto? Que por el nombre del podcast, que es Amor Socioambiental, sí, ¿cierto? Se traduce, ¿cierto? En ir creando una sociedad que justamente genere triple impacto. Así que sí. muchísimas gracias, Gerardo, por haber Gracias a ti, pues. compartido hoy día. De verdad que ha sido un Gracias. lujo y nada, agradecida en el alma. Ya, pues, no, encantado, yo feliz de ir colaborando en todo y además decirte que me encanta el nombre que le has puesto porque la energía del amor es insuperable, o sea, es lo más importante que tenemos y que podemos desarrollar y multiplicar. Así que te lo agradezco y adelante, pues, muy bueno tu idea de hacer estos podcasts y van a venir muchas más personas tremendamente interesantes, así que eso. Muchas gracias. Que estén atentos.